Bueno, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto módulo del Diplomado Internacional en Gerencia en Talento Humano. Es un módulo de coaching y hoy vamos a hablar sobre coaching organizacional y empresarial. Sí, ambos podemos decir que son muy similares, ¿no? Coaching organizacional y empresarial. Yo decidí ponerlo solo coaching organizacional para que cubra todo. Muy bien. Aquí viene la pregunta, con esta empezamos el taller pasado, pero esta tiene en gris una adición, que es coaching organizacional. ¿Sí? En la sesión pasada eh, vimos que era coaching y lo definimos como un proceso de creación consciente en donde por medio de conversaciones el coach acompaña un equipo, una persona o una organización a liberar todo su potencial de tal forma que incremente al máximo su desempeño y mejore su calidad de vida. ¿Mm? Entonces, por medio de preguntas, el coach acompaña y permite que el equipo, la persona o la organización libere todo su potencial, saque lo mejor que tiene, saque todo lo que está allí escondido que de pronto por miedos no ha podido salir para liberando ese potencial se aumente el desempeño y las personas se sientan más realizadas, se relacionen mejor y sean más felices. En la organización, el coaching organizacional es igual que con las personas, es exactamente igual. La diferencia es que el coaching no se le hace a la persona, se le hace a la organización. Y parte de lo que se hace en el coaching organizacional es hacerle coaching a las personas. Entonces, pero se enmarca el proceso, el foco general, la agenda grande, tiene que ver con lo que la organización está buscando que ocurra. El coaching normalmente viene parte de una pregunta como ¿qué quieres que ocurra? Contigo en caso de una persona y con la organización. El coaching va a acompañar y a descubrir qué es lo que no le está permitiendo avanzar. Con esto estoy retomando un poco lo que vimos eh, la pasada sesión. Definimos que era coaching, vimos un poco la historia, ¿no? Esto es coaching organizacional, entonces el foco es la organización. Es allí, es a la organización a la que se acompaña a que empiece a comportarse distinto, a que empiece a ser una organización distinta. Las organizaciones tienen personalidad por medio de sus comportamientos que se conocen como la cultura de la organización. Cuando esto cambia, la organización cambia. Pero ¿qué hace que cambie? El cambio en las personas y en la interrelación entre las personas. Se confunde mucho el coaching ejecutivo con el coaching organizacional. El coaching ejecutivo es una parte, es algo que haces dentro de un proceso. El coaching organizacional mira a toda la organización, no solamente a un ejecutivo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con un ejercicio que se llama mi negocito. Yo les voy a pedir que traigan lápices, lápiz y papel, para que puedan tomar nota de algunas cosas, para que puedas escribir. Trae una hoja y trae un esfero, lápiz, no necesitas colores. Vamos a dar unos instantes para que todos puedan traer su esfero, el lápiz, la libreta, las hojas de papel. Y en esa hoja de papel vas a escribir una historia. Puede ser inventada o puede ser real. En esa historia es una historia de ti mismo. Vas a contar una historia tuya. Nuevamente puede ser inventada o puede ser real. En esa historia tú tienes un negocio cuando niño. Tienes tu propio negocio, tu negocito. Cuando niño, cuando adolescente, cuando joven. Cuando niño o cuando adolescente. Sobre todo cuando niño. ¿Mm? Niño o niña, ¿no?
Entonces vas a escribir una historia de ese negocio que tenías cuando niño. Un negocio que tú haces solo y tú decides cómo lo haces, a qué hora lo haces, cuándo lo dejas de hacer, qué cambias, qué mantienes. Tú decides todo. Entonces escribes una historia cuando eras niño, cuando tenías un negocio. Y en ese negocio tú haces todo solo, decides todo. Tú decides cómo lo haces, a qué hora, cuándo dejas, qué cambias, qué mantienes. Todo lo decides. ¿Cómo es ese negocio? Eso lo vas a escribir allí. ¿Qué ofreces? ¿Qué vendes? ¿Qué servicio tienes? ¿Cómo lo haces? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes te compran? ¿Quiénes te pagan? ¿Qué decisiones tomas con tu negocio? ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿Qué haces cuando te equivocas? Siendo tú el dueño de tu negocio, en donde tú decides. Van a tomar 5 minutos. 5 minutos para escribir esa historia. Después de que ya escribiste tu historia, ahora vas a elegir 5 personas. Pueden ser tus padres, hermanos, primos, tíos, abuelos, vecinos, amigos. Elige 5 personas a las que definitivamente no invitarías a ser parte de tu negocio, porque son muy diferentes a ti y sientes mucha dificultad en hacer cosas con ellos. Entre esa lista elige 5, los que definitivamente no invitarías a hacer un negocio contigo. ¿Sí? Puede ser, como te decía, padres, hermanos, primos, tíos, abuelos. Entonces toma nota de 5 personas reales de tu vida, ¿sí? Que te acompañaron en tu niñez también, seguramente, o han estado cerca. Y asígnale una función o una actividad importante de tu negocio a cada uno de ellos. Y le vas a asignar la que menos creas que puedes asignar a esa persona. O sea, vas a coger las personas que menos, que definitivamente no invitarías, y les vas a asignar la actividad que menos quisieras asignarle a ellos, dentro de los roles de tu negocio, de tu empresa. Ahora te vas a imaginar cómo fluye tu negocio con ese nuevo equipo de trabajo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo trabajan juntos? ¿Cómo te sientes tú trabajando así? ¿Qué tanto disfrutas tu negocio, tu trabajo? ¿Qué pasa con los clientes también? ¿Qué pasa con el producto y con el servicio? ¿Qué pasa con tu tranquilidad? ¿Y qué pasa con las ventas? Vamos a continuar. Bueno, entonces lo que surge con este ejercicio es que empezamos a darnos cuenta de lo difícil que es trabajar. Todo lo que empieza a pasar en nosotros, las distintas emociones, las distintas contrariedades,
las diferencias de opinión que empiezan a generar pensamientos y emociones hartas en nosotros cuando estamos trabajando. Esa misma dinámica de nuestro negocito con personas que no queremos, con las que no quisiéramos trabajar, es la misma dinámica que ocurre en el trabajo. Porque cuando estamos trabajando, empezamos a trabajar con personas con las que no conocemos y muchas de ellas nosotros no las podemos elegir. Están allí y trabajamos con ellas. Esto es lo que viven las personas al interior de las organizaciones, grandes, medianas o pequeñas, en donde hay una serie de, ok, en donde hay una serie de situaciones y entonces desde estas situaciones empezamos a tener distintos comportamientos. Entonces empezamos a distanciarnos un poco de las personas, a no trabajar con mayor facilidad, a comunicarnos de una forma distinta y diferente. Y entonces las dinámicas empresariales y por supuesto la forma de llevar las cosas a cabo, por supuesto las acciones y los resultados se ven afectados. Y la felicidad o el sentir de las personas dentro de la organización. Esto es lo que ocurre en las dinámicas empresariales y esto es lo que nosotros llamamos o conocemos como el contexto organizacional. En la organización se mueven muchas cosas, se mueven intereses personales, metas, presión, organigramas, distintos rangos, oportunidades específicas, retos nuevos, desafíos, cambios tecnológicos y todo esto genera un medio ambiente que pues muy propicio a que las relaciones se quiebren un poco, ¿no? A que las personas no trabajen como quisieran trabajar y no se sientan como se quieren sentir también. Sistemas organizacionales. Entonces, de allí, en el contexto organizacional, las organizaciones se mueven por medio de lo que nosotros llamamos sistemas, o las organizaciones son en sí mismas un sistema, ¿sí? Un conjunto de partes. Entonces, en los sistemas organizacionales, ¿qué es lo que ocurre? Nos dice aquí esta fuente, que es el blog de Personas y Sistemas, dice que la principal obligación de un líder es mejorar constantemente el sistema. Y esto consiste en motivar, ayudar y respetar a las personas con el fin de que afloren sus características humanas. Sentir y pensar haciendo posible que aporten valor a la organización y se sientan realizadas como personas a través de sus tareas. Las organizaciones deben volver a ser humanas. Entonces, fíjense aquí el tema importante, o lo que podemos resaltar de acá, voy a coger el marcador resaltador, es motivar, ayudar, respetar a las personas con el fin de que afloren sus características humanas. Cuando hablamos de organizaciones, en las organizaciones tiende a haber como una deshumanización. De hecho, hay muchos procesos, incluso en las empresas públicas a nivel de Colombia y en otros países también, en donde se trabajan por lo que se conoce como procesos de humanización. Es volver a conectar a las personas con que somos seres humanos, cada uno necesita de cada uno lo mejor, verse nuevamente como un ser humano con necesidades y con toda su humanidad, y cuidarse desde ahí y también desde ese lugar poder mirar a los otros y ser compasivo con los demás y ser considerado con el otro. Desde poderse identificar y entender, honrando la vida y honrando a los otros seres humanos y desde ese lugar relacionarse, porque ese es entendible y es en este momento lo que más se ha demostrado que las relaciones, las organizaciones se manejan por medio de las relaciones. Y donde existen las mejores relaciones es donde existen también las mejores organizaciones y las personas se sienten más felices trabajando en ellas. ¿Qué pasa en las organizaciones? Fíjense, vamos a ver varias imágenes. ¿Qué pasa en las organizaciones? Y esta imagen, ¿qué les dice? La comunicación se fractura. Hay distintos tonos, hay personas que oyen pero no quieren oír.
de pronto las personas se comunican con las personas no directamente, se comunican por medio de terceros. Entonces voy al baño y le digo a una persona, mira, es que el jefe, es que este compañero, no comunico directamente lo que tengo que comunicar. Utilizo una, entre comillas, diplomacia. Y cuando hay algo que supongo de alguien, entonces genero sensaciones, ¿no? Genero sentimientos y empiezo, el jefe le caigo mal, pero no voy y le pregunto, no me comunico directamente con él, sino a veces empiezo a hablar con otras personas, ¿sí? Y quiero que se alíen conmigo, ¿no? Ay, mire, el jefe me cae mal, yo le caigo mal, y bueno, mire cómo es, mire todo lo que me ha hecho, ¿no? ¿Qué más pasa en las organizaciones? No sé si me están oyendo bien todavía. Ok, ok, muy bien. ¿Qué más pasa en las organizaciones? Fíjense que las personas tienen bandos y a veces, y además tienen opiniones parcializadas. Lo que yo opino es lo que más sirve. Entonces esto limita la capacidad de crear juntos, entonces unos quieren que otros hagan lo que ellos dicen. Entonces existen los controladores, los que quieren tener el control de todo y tener la última palabra. Y existen los complacientes, que son los que a todo dicen que sí y ceden a todo y no plantean su punto de vista y las organizaciones se pierden de ellos, de todo lo que pueden hacer. ¿Qué más pasa en las organizaciones? Hay personas que no, que no ven nada, como si nada estuviera pasando, otras que no oyen, otras que no dicen nada. Es como si no oigo, no veo, no entiendo, como deje así, como se extraen, se protegen y no se comprometen. Entonces no ven, no oyen, no dicen, están simplemente allí, haciendo, cumpliendo al mínimo y comprometiéndose al mínimo también, involucrándose al mínimo. ¿Qué más pasa en las organizaciones? A veces andamos con la cuerda floja, en la cuerda floja, andamos haciendo malabares, a veces por el tipo de contratación o por las condiciones del mercado o simplemente por los rumores las personas creen que están en la cuerda floja. Y por estar allí en la cuerda floja entonces se generan unos ambientes de protección y las personas viven con mucho miedo, se protegen de todo y de todos y desconfían de todo y de todos. Hacen el trabajo por cumplir y por quedar bien. Y desde ese lugar entonces no sacan su mayor desempeño porque no se arriesgan, porque creen que pueden salir perjudicados y tienen mucho miedo a quedarse sin su trabajito. ¿Qué más pasa? Pasa que las personas se ubican en distintos grupos. Quedan cada personas como en grupos aparte, cada color puede representar como una tendencia, cada uno quiere tener la razón, cada uno quiere que su color sea el que predomine. Y a veces no es fácil crear un tercer, un cuarto color o una mezcla de todos los colores. Cada uno está en un lugar aparte y ese lugar no le permite incluir a otros o aceptar las opiniones de otros también. Cada uno vaya pensando en su organización, en su empresa, en su pyme, en el rol en el que estés en la organización. Cómo esto ocurre en la tuya. Esto que hemos visto. Voy a cambiar un momentico el modo acá, denme un segundo. Listo. ¿Qué más pasa en las organizaciones? Miren esto, como que no me hablo, no, es que aquí estrictamente venimos es a trabajar, yo no tengo que ser amigo de nadie, aquí se hace lo que yo diga, es que él yo le caigo mal, él siempre está intentando fregarme y entonces siempre está intentando eh, hacer que yo me sienta mal y entonces nos paramos en posturas distintas
Y entonces el día a día es como conviviendo con personas no gratas. Y este es el semblante. Miren qué emoción, qué sensación puede haber detrás de esto. Y qué tanto se puede producir estando así. ¿Qué más pasa en las organizaciones? Competencia. Unos quieren llegar primero que otros, unos quieren saltar más alto que otros, unos quieren sobresalir por encima de otros, porque hay mucha competencia. Si no muestro que yo soy mejor que los demás, entonces de pronto yo voy a perder oportunidades. Y detrás de todos esos miedos y esos pensamientos se mueven muchas dinámicas dentro de la organización. Y desde ahí es que se trabaja, desde ahí es que las personas hacen lo que hacen, desde ese mismo miedo a perder lo que creen que son, el puesto que se han ganado o la imagen que tienen. ¿Qué más pasa en las organizaciones? Vamos a ver que la imagen cuando cambie. Pasa que hay dinámicas en donde se invalidan algunas personas, en donde nos invalidan algunas veces o nosotros invalidamos a algunas personas también, donde es como si la persona no hubiera hablado, no se sienten escuchados, no pueden escucharse, a ti no te escuchan a veces, hablas y das una opinión y es como que, o alguien da una opinión y él tiene la voz más bajita, como se me estaba oyendo a mí seguramente al inicio, y no lo escuchan. No pasa nada con las opiniones de él, no puede sacar lo que tiene. Y cada vez va callando más su voz y se va volviendo más invisible. ¿Qué más pasa en las organizaciones? Las personas a veces se sienten así o quisieran meterse ahí para protegerse, se sienten atacadas, sienten que las cosas no salen bien. Puede que haya muchos momentos en donde salen bien, pero hay momentos donde sienten que no salen bien. Hay momentos donde sienten que no son admirados, donde sienten que no son parte de algo, donde no se sienten realizados, entonces quisieran vivir trabajando así como con la cabeza protegida, con una malla dentro de la caneca. ¿Qué más pasa en las organizaciones? Pasa que a veces el tema de los rangos, a veces hay personas que están más alto y, y otras que están más bajo. Y entonces estas estructuras muy verticales van dejando una carga en los que están más abajo, ¿no? Y las personas se van sintiendo así como se sienten los que están más abajo. Se sienten menos beneficiados, que les toca el trabajo sucio. ¿Mm? Y con todos esos sentimientos, con todas esas sensaciones, con todos esos pensamientos hacia los otros, es que las personas trabajan. Pese a todo eso, ellos siguen trabajando, pero trabajan con todo eso encima. ¿Qué más pasa en las organizaciones? Que las personas no saben qué hacer, que las personas no saben cómo actuar, no saben cómo ser. A veces intentan incluirse, intentan participar o pertenecer siendo quienes no son. A veces los gerentes o los que dirigen los destinos de la organización o las personas que trabajan en las áreas de recursos humanos, que son responsables de que las organizaciones eh, humanamente fluyan y se desarrollen bien, a veces no saben qué hacer. Y pasa exactamente lo mismo que están viendo ahí. Las personas no saben, tienen dudas, se esconden también. No saben cómo hacer que las organizaciones tengan resultados distintos. Y tienen muchas dudas.
¿Qué más pasa en las organizaciones? Que las personas se esconden, las personas no sacan todo lo que tienen, las personas desde ahí, desde ese lugar, hacen su trabajo, hacen lo que tienen que hacer, cumplen con lo requerido y ya. Y las organizaciones se pierden de todo ese potencial, de toda esa persona que cuando sale de ahí es capaz de hacer muchísimas cosas. Pero ellos prefieren trabajar allí. Ellos prefieren vivir y permanecer allí. Es calientico, es una zona cómoda, es un lugar donde no arriesgas. Y desde allí trabajan las personas en las organizaciones. ¿Qué se vive en las organizaciones? Entonces se vive comunicación deficiente, triangulación. Entonces, cuando vas a decirle a alguien algo, entonces no se lo dices directamente, sino vas y le dices a otra persona. Se viven rivalidades, se viven emociones encontradas, se viven conflictos, se viven miedos, se vive también pasividad, se vive una subutilización del potencial, se vive angustia, se vive no siempre mucha felicidad, se vive frustración también. Es como imagínense como si ustedes fueran a trabajar o al colegio y no quieren ir, no se quieren levantar porque allá en el colegio hay una cantidad de personas que son hartas, es más o menos la misma sensación. Piensen en sus hijos también, que no quisieran ir al colegio porque las personas con las que van a compartir es más o menos lo que ocurre a nivel de las organizaciones, ¿no? No siempre estamos con las personas con las que queremos estar ni trabajando como queremos y queremos poner nuestro punto de vista y trabajar cómodos, pero hay personas que no nos dejan o nosotros no dejamos a otras personas o nuestro jefe no nos deja o somos un jefe que no deja a los otros o soy un jefe pero tengo que revisar el trabajo de todos, entonces me cargo de trabajo. ¿Mm? Y creo que todo se tiene que hacer, pero sí, siempre y cuando yo lo supervise, yo esté encima. Y con todo eso es que las organizaciones viven, desarrollan y conviven con su día a día. Y entonces, ¿para qué el coaching organizacional? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con el coaching organizacional? ¿Para qué sirve? Uno, resultados. Es lo que más le interesa a la organización. Le interesa mucho a la organización tener resultados. Resultados altos, poderosos, resultados de caja. Una vez cuando trabajaba en planeación estratégica, un consultor especializado decía, lo que no le pegue a la caja, pues no es lo que en este momento estamos buscando, no es a lo que le vamos a invertir. Entonces el coaching organizacional, primero que todo, le pega a los resultados. Hace que las personas estén orientadas a resultados y enfocadas hacia cumplir y hacer lo que tienen que hacer. Sin embargo, le suma otro ingrediente importante y es la felicidad. Entonces, no solamente resultados a cualquier precio, es resultados y felicidad. Resultados y sintiéndome bien, resultados y sintiéndome parte de ellos, resultados y sintiéndome realizado. Las personas como desarrollan, tienen un espacio para desarrollar su potencial, para sacar todo lo que está en ellos, entonces inmediatamente todo ese talento queda al servicio de la organización. Y los resultados se dan y las personas se realizan. Entonces el efecto es felicidad. Y además se mejoran las relaciones. Entonces ahí no me siento mejor. Entonces me siento más feliz también. Por ende, el clima organizacional también es un resultado. Es un para qué del coaching. El clima organizacional. Lo que se siente. Es como cuando cuando ustedes estaban en el colegio, había momentos, o cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, había momentos en que para mí era riquísimo ir al colegio.
Era rico, me encontraba con mis amigos, con mis amigas, hacíamos negocios, hacíamos chistes, nos divertíamos, nos burlábamos, era rico, nos enamorábamos. Entonces, el clima organizacional es eso, es ese medio ambiente en el que se relacionan las personas, ese medio ambiente en el que de una forma responsable, por supuesto, y teniendo claro el objetivo, disfrutamos lo que hacemos, o las personas dentro de la organización disfrutan lo que hacen. ¿Para qué más el coaching? Amistad. Y entonces a veces existen paradigmas que con las personas que uno trabaja no se puede hacer amistad, que entre menos amigos seamos mejor porque podemos marcar mejor los límites. Sin embargo, cuando se mejoran las relaciones, inevitablemente las personas empiezan a trabajar mejor e inevitablemente se empiezan a estrechar lazos. Los seres humanos somos emocionales por naturaleza. Nos relacionamos por medio de las emociones, de lo que sentimos, y entonces estrechamos lazos y las personas nos empiezan a caer bien y eso empieza a ser rico. Entonces surgen lazos de amistad. Está demostrado que en las mejores organizaciones, las personas o las organizaciones consideradas las mejores tanto por los clientes como por los inversionistas como por los funcionarios. Las personas al interior de la organización trabajan estrechamente y muchos tienen amigos dentro de la organización y salen y comparten espacios también por fuera. ¿Para qué más el coaching organizacional? Para mejorar la calidad de vida. Entonces no solamente es resultados y trabajar rico, sino que además yo tengo una vida, tengo una cantidad de cosas en mi vida. Tengo mi salud, tengo mi familia, tengo mis hijos, o en el mundo de hoy muchas personas creen que tienen que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y esa es la prioridad. Y muchos niños crecen sin sus padres. Ven a sus padres el fin de semana, de pronto el domingo completo, un ratico el sábado, muy cansados por supuesto de trabajar mucho y entre semana no los ven casi. Por la mañana los ven o por la noche llegan y los ven dormidos. Y a veces soñamos con tener y compartir una vida distinta con nuestros hijos, con poder disfrutar el tiempo de una forma distinta. Y esto no significa trabajar menos, significa trabajar mejor. No hacer reprocesos, tener mejores relaciones, hacer que las cosas fluyan, poder sacar ideas, delegar, permitir que las cosas fluyan de manera natural. Y así todos, teniéndose una mirada más humana, tienen la posibilidad de vivir mejor. En relación con lo anterior, es importante preguntarse en una organización, ¿qué pasa cuando las personas tienen que dedicar su tiempo libre a trabajar? Cuando ese es el común denominador, ¿qué pasa con la organización? Hay algo allí que no está engranado de la manera correcta. Nuestra vida no solamente es trabajo y eso genera que haya frustraciones a nivel personal. ¿Para qué el coaching organizacional? También para equipos efectivos. Equipos efectivos son esos equipos que trabajan juntos, trabajan muy bien juntos y cumplen los objetivos. ¿Sí? Tienen responsabilidades comunes, se divierten mucho, lo hacen con buena camaradería y llegan ¡trum! A los objetivos, efectivamente, juntos. Equipos efectivos. Equipos sinérgicos, que suman más que la cantidad de sus partes. Entonces, juntos hacen mucho más de lo que son individualmente. Otra razón del coaching es liberar el potencial. Dentro de las organizaciones hay mucho, hay gran cantidad de personas, hay gran cantidad de talentos, de opciones, de posibilidades, hay infinidad de ideas y muchas veces, en muchísimos casos,
las personas tienen miedo a decir, tienen miedo a comprometerse con algo, tienen miedo a dar una idea y que no sea aceptada, tienen miedo a fallar. Cuando las personas desarrollan la capacidad de exponer su vulnerabilidad, se permiten fallar y las organizaciones crean un ambiente en donde se capitaliza ese fallar para generar un aprendizaje mucho mayor y desde allí construir la excelencia, las personas pueden liberar todo su potencial. Y eso, por supuesto, el efecto que tiene, el efecto siguiente es que al liberar ese potencial, las personas trabajan mejor y dan mucho más a la organización. Y se sienten mejor. Miren las imágenes como muestran a las personas liberando todo su potencial. Acercar a las personas. Aquí hay un segundito, hacemos una corrección. Entonces hablábamos de acercar a las personas. Vamos a quitar un momentico la imagen, el letrero para que se pueda apreciar muy bien la imagen. Entonces fíjense cómo las personas que han estado en círculos aparte pueden unirse. Los hombres pueden volver a ser hermanos, como dice la canción. Las personas pueden tomarse de las manos y pueden mirar hacia el frente, hacia el mismo lugar. El coaching facilita espacios para que pasen estas cosas. ¿Qué hacemos los coaches organizacionales? Tenemos muchas posibilidades. Somos muy versátiles y tenemos, digamos que una cantidad de herramientas. Hay muchas profesiones, incluso afines, que nos ayudan o nos dan herramientas para poder trabajar con las organizaciones. Entonces, un coach organizacional no solamente hace coaching. El coaching tradicionalmente se hace, una sesión de coaching tradicional es como algo así parecido a una sesión de terapia en donde las dos personas están sentadas una frente a la otra y el coach hace preguntas relacionadas con. En el coaching organizacional no solamente se usan las sesiones de coaching individual o las sesiones de coaching en equipos, se usan una cantidad de herramientas adicionales que permiten que se pueda generar un proceso alrededor del programa de coaching y a todo al servicio de la organización. Lo primero es coaching organizacional y ya ahorita veremos exactamente qué es coaching organizacional. Entonces fíjense que cuando los coaches trabajan en organizaciones y hacen proyectos, entonces una de las cosas que hacen es coaching organizacional. Y también para acompañar los proyectos hacen consultoría. Consultoría, o sea, arman un proyecto y un programa de acompañamiento a una organización para mostrarle un camino distinto en el hacer, en la forma en la que hace las cosas. Y además, los coaches dentro de los programas en las organizaciones necesitan desarrollar habilidades de formación. Entonces, tienen que trabajar en algunos contextos o en algunos roles como consultores, tienen que poder formar personas y tienen que ser coaches también, acompañando a otros a liberar su potencial. Cuando vemos la suma de estas tres cosas, en este caso, este es un ejemplo que yo les traigo, aquí se crean algo que los coaches organizacionales, estos coaches, bueno, esto es un grupo de coaches, llaman PATOS, que son programas de acompañamiento transformador humano organizacional sostenible. Entonces, fíjense que son programas. Entonces, no es solamente ir a hacer intervenciones aisladas o sesiones aisladas, sino programas, ¿sí? En un tiempo determinado acompañando al ser humano en su desarrollo. Segundo, de acompañamiento. Son programas que acompañan, no son programas
que hacen las cosas por la organización, sino que acompañan a que las personas hagan las cosas, acompañan a que se desarrolle el potencial para que las personas y las organizaciones sean quienes avancen. Un tema de la consultoría a veces pura, que puede tener un riesgo de la consultoría pura, fíjense que esto incluye consultoría, pero la consultoría pura, puede ser que el consultor hace por la organización. Se va a la organización a hacer por ella. Y cuando se va a la organización y hace, y después se va, la organización después no sabe muy bien claramente o no tiene el hábito de seguirlo haciendo, entonces nuevamente el proceso deja de ser sostenible. Entonces aquí viene la última palabra que es tan interesante, sostenible. Son procesos humanos que generan cambios sostenibles. En los programas organizacionales hay un ingrediente que es fundamental y es que sean procesos o programas humanos. ¿Qué significa programas humanos? Que involucren al ser humano, que involucren la posibilidad de que el ser humano haga parte del desarrollo dentro de la organización, no solamente el proceso, sino cómo reacciona el ser humano frente al proceso. Entonces tiene todos estos ingredientes. Sostenibilidad, que es parte de una organización, o sea, tiene en cuenta un todo, que transforma. Entonces, ¿qué quiere decir que transforma? Que hace que las personas empiecen a tener hábitos distintos de vida, hábitos distintos de trabajo, se comporten de maneras distintas. Acompañamiento, entonces no son programas donde se le entregue información del cómo hacer las cosas, sino donde se acompaña para que cada organización, cada equipo de trabajo descubra su propio camino para poder hacer las cosas de la forma en la que ellos están necesitando o están queriendo hacerla. Esto es parte, esta es una forma en la que los coaches trabajan dentro de las organizaciones. Entonces fíjense que son distintas perspectivas, distintas metodologías, ¿sí? Y distintas disciplinas que permiten que las personas o que las organizaciones adentro, los equipos, tengan una verdadera transformación y que ésta se mantenga en el tiempo. Por eso lo llamamos cambio sostenible. La transformación se mantenga en el tiempo. Coaching organizacional. Entonces hablemos un poco del coaching organizacional. Fíjense que el programa tiene, los coaches dentro de las organizaciones no solamente hacemos coaching organizacional. Entonces, ¿qué contiene el coaching organizacional? Contiene primero coaching directivo, segundo, coaching ejecutivo, tercero, coaching de equipos. Entonces vamos a ir hasta ahí y vamos a explicar cada uno de ellos. El coaching directivo es el coaching que se hace a personas que tienen posiciones en rangos altos o posiciones de comando o de liderazgo alto dentro de las organizaciones. Es decir, personas que impactan a muchas personas dentro de la organización y que necesitan desarrollar mejores habilidades para trabajar desde allí. No es porque sean malos, y esto es algo interesante que tiene el coaching, es importante notarlo. El coaching no se trabaja para arreglarle problemas a las personas, para que las personas que estén mal entonces empiecen a estar bien. El coaching no parte de que alguien está mal o bien, sino simplemente de mirar el potencial de desarrollo. Entonces tenemos una persona que hace las cosas muy bien, sin embargo puede llegar a desarrollarlas mejor. Entonces es desde el coaching que se genera la conexión con ese potencial, pero para que una persona pueda abrirse al desarrollo necesita reconocer que tiene potencial. Y reconocer que tienes potencial es reconocer que no te las sabes todas. Reconocer que eres un ser humano. Reconocer que hay personas, como dice Desiderata, más grandes y más pequeñas que tú. Y que siempre hay un camino de desarrollo. ¿Sí? A veces existe una creencia en los directivos en algunas empresas, o un supuesto, una forma de pensar, y es que no pueden mostrar su vulnerabilidad porque eso haría que perdieran la autoridad.
y entonces se cierran las oportunidades al desarrollo. En coaching trabajamos con los directivos para permitirles ser vulnerables, porque a veces ser directivo es, yo no puedo equivocarme porque yo soy el jefe. Entonces trabajamos con los directivos también acompañándolos a que ellos puedan ver esas posibilidades y oportunidades de desarrollo. Coaching ejecutivo son sesiones de coaching que se hacen a ejecutivos dentro de una organización y se hacen con lo que nosotros llamamos un contexto sistémico. El contexto sistémico es, o una implementación sistémica, es que se tiene en cuenta que la persona trabaja dentro de una organización y genera un impacto alrededor de un grupo de personas y de áreas y de cosas que pasan en la organización. Entonces, en el coaching ejecutivo, las personas o las intervenciones de coaching involucran normalmente al jefe, involucran a los compañeros, involucran a los subalternos, porque la persona trabaja impactando a todas las personas que están a su alrededor. Y en estas dos prácticas es muy útil trabajar assessment o evaluaciones o valoraciones normalmente de 360 grados para que las personas puedan ver cuál es el impacto que están teniendo de afuera y también cómo lo están percibiendo ellos, para poder notar que hay diferencias, que no todo el tiempo lo que yo creo de mí es lo que otros están viendo de mí, sin que ninguna de las dos sea cierta. Simplemente es importante mirar el impacto. Eso a veces me permite tener conciencia, darme cuenta que lo que yo creo que está pasando no es lo que las personas están viendo. Coaching de equipos, coaching sistémico, y es cuando no necesariamente toda la organización, sino un grupo de personas que tienen objetivos y responsabilidades comunes, quieren, uno, trabajar mejor, porque sienten que no están trabajando mejor, sienten que suman más cuando están separados. Dos, cuando se quiere conformar un equipo que antes de pronto eran personas muy buenas, pero se necesitan juntas para un objetivo y un propósito común dentro de un proyecto. Entonces el coaching de equipos también sirve allí para acompañarlos. Cuando una área de la organización no está generando resultados y hay muchos conflictos y las personas trabajan y hacen y se van por un lado por el otro y no entienden qué ocurre. Individualmente sienten que están haciendo todo lo que pueden, pero como equipo no logran los resultados. Allí también el coaching de equipos, desde un enfoque sistémico, es muy útil. Aquí se le hace coaching al equipo y se puede acompañar con un coaching individual ejecutivo enfocado a desarrollar habilidades para trabajar en equipo. Fíjense que son dos perspectivas distintas. Una, como yo, como coach de equipos, o haciéndole coaching al equipo, entonces miro al equipo como un todo, como un individuo. Y también acompaño a cada uno de sus miembros a que desarrolle lo que necesite desarrollar para poder así ser el equipo que ellos están queriendo ser y lograr los resultados que están queriendo lograr. Muy bien, vamos entonces a pasar a coaching grupal, que es una modalidad y una metodología que se aplica muchísimo en las pymes. El coaching grupal es cuando trabaja el coach con un grupo de personas y las personas, cada una de ellas no tienen actividades o responsabilidades en común, sino que cada una está desarrollando algo en particular. Entonces, para eso se utilizan los talleres y son necesarias habilidades de facilitación. Entonces se hacen juegos, se hacen dinámicas, educación experiencial y después de trabajar con esas actividades, las personas las conectan con lo que pasa con ellos en sus dinámicas y cada uno va a ir desarrollando y va a ir trabajando lo que cada uno esté viendo que necesita para poder desempeñarse mejor. Entonces son procesos individuales que se trabajan en grupo. ¿Por qué tiene una aplicación muy importante en las pymes? Porque son de bajo costo. Y a veces las pymes, el número de personas alcanza para un taller, entonces en una intervención grupal se puede tomar toda la organización, lo que es muy conveniente, porque todos empiezan
a comportarse, a trabajar y a mirarse desde el mismo lugar, con una misma mirada, con un proceso común. Y ese mismo proceso grupal estrecha lazos. Entonces el mismo proceso contribuye a que la organización se consolide más como un equipo de alto desempeño. Coaching estratégico es otra posibilidad dentro del coaching organizacional y lo que hace es que acompaña a la organización primero a definir estratégicamente qué es lo que ellos están buscando hacia el futuro, ¿sí? Hacia el norte, hacia dónde se deben dirigir todos sus esfuerzos, cuál es el tipo de organización y la forma de operarla, la estrategia que van a usar para poder ir al mercado y cumplir sus objetivos. Entonces, cuando la organización está en esa mira de mirar hacia allá o no está pudiendo enfocarse estratégicamente, alinearse, el coaching puede ayudar a que se genere esa alineación en las personas y en los equipos y a que ese direccionamiento vaya hacia donde va. Desarrollando también como equipo e individualmente lo que estén necesitando para poder estratégicamente estar allá. Además, el coaching representa en muchos casos una habilidad o una parte de la estrategia en la organización. Porque las organizaciones cuando trabajan coaching, pues sus equipos y sus personas trabajan más sincronizados. Entonces, a veces desde talento humano es una estrategia importante en la implementación de coaching para ciertos ejecutivos o en ciertos escenarios dentro de la organización. Finalmente está dentro del coaching organizacional lo que llamamos el coaching para el emprendimiento. Y el coaching para el emprendimiento es acompañamiento a los dueños de la organización, a los emprendedores, a los que desarrollan, a los que invierten, a los que se atreven, a los que se arriesgan, porque es un camino que sabemos que no es fácil y en ese camino hay muchos obstáculos y hay muchos miedos y estas personas necesitan de todo su potencial para poder llevar a cabo lo que quieren llevar a cabo. Entonces es muy útil, muy utilizado y también por supuesto en las pymes para emprendimiento, desarrollo de nuevos proyectos. En las empresas creativas, por ejemplo, para sacar ese potencial, liberar esa creatividad, es muy usado y muy pedido el coaching. Consultoría. Entonces los coaches utilizamos las metodologías y habilidades de consultoría para articular, contener, acompañar y acompañar a los programas. Entonces son básicamente estas tres cosas. Articular, contener y acompañar los programas que creamos y desde allí hacemos una estructura de sostenibilidad que ayuda al logro de los resultados y a que permanezca en el tiempo. Como son procesos humanos, hay que crear desde la metodología de consultoría una infraestructura, unos comités, unas reuniones, unos equipos que permitan que todo el proceso que se está dando en la organización tenga lo que necesite para poder seguir a cabo y se alimente. Y además de eso, también para que el proceso organizacional se sostenga y se mantenga en el tiempo. Los coaches, normalmente como los coaches cobramos por horas, no pueden estar mucho tiempo en la organización. Empoderamos a algunos líderes para que lo hagan y creamos infraestructuras, pero llega un momento en que los coaches terminan su trabajo y se van. Es importante haber dejado creadas ciertas estructuras que permitan que el proceso humano se vuelva autogestionable y se sostenga en el tiempo. La organización pueda gestionar su propio proceso. El coach entrega procesos que son multiplicables, replicables, ¿no? Por eso es que hay un ingrediente de formación, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante la formación para los procesos organizacionales? Porque en las organizaciones es importante tener líderes que permitan el desarrollo de otros. Entonces los coaches ayudan a los líderes, los coaches desarrollan habilidades de formación de competencias específicamente o en su mayoría del ser, competencias como la escucha, como la confianza, como la capacidad de hacer preguntas muy poderosas, para que desde ese lugar puedan contribuir a que otras personas dentro de la organización también se desarrollen. Entonces los coaches acompañan a los líderes en las organizaciones
a convertirse en líderes desarrolladores, líderes que desarrollan a otros. Entonces, fíjense que es una habilidad adicional del liderazgo. No solamente el líder es quien manda bien, quien conoce bien las finanzas, quien sabe armar equipos de trabajo, sino quien puede gestionarlos y gestionar los seres humanos, de tal forma que ellos puedan dar lo mejor de sí mismos. La combinación de todo esto pues genera lo que yo les había hablado de programas de acompañamiento transformador humano organizacional sostenible, ¿no? Donde hay programas de transformación cultural, se transforma toda la cultura de una organización, de alineación y liderazgo, toda la organización se alinea, ¿sí? Todos empiezan a ver, a mirar hacia el mismo lado, a ver lo mismo, a comportarse y a comunicarse de una misma manera y cada una de las personas de la organización desarrolla un autoliderazgo que le permite autogestionarse, que le permite tomar las riendas y hacer que cosas pasen. Entonces, son organizaciones en donde las personas participan, hablan, dicen lo que tienen que decir, donde todo el mundo contribuye y las relaciones tienen una buena forma de manejarse. También una cosa aquí importante es que en las organizaciones y en los equipos se le da cabida al conflicto, no se sataniza como algo malo, sino al contrario, se le da la bienvenida al conflicto sano y constructivo, y por medio de a las habilidades de comunicación se capitalizan esos conflictos para que puedan convertirse en más posibilidades y potencial para la organización. Empoderamiento. Entonces, son programas en donde, o el programa de empowerment, donde las personas se empoderan, como lo hablábamos en el anterior, y además ayudan a que otros se empoderen. Son procesos que se trabajan normalmente con líderes de mandos medios o medio altos, procesos o programas de empowerment, los cuales les permiten facultar a las personas con las que trabajan, a su equipo de trabajo, eh, facultarlas para que ellos puedan desarrollar las actividades y evolucionar y sacar adelante cada una de sus áreas. Desarrollo de equipos directivos que necesitan ser alineados, equipos directivos que a veces son compuestos por personas familiares, hermanos, familiares en distintos grados o amigos, equipos directivos en donde se genera conflicto, en donde hay opiniones dispersas y diversas, donde no hay una forma digamos que única de direccionar las cosas, sino que a veces unas se hacen por un lado y otras por el otro, o se dan órdenes contrarias. Entonces, equipos directivos que quieren estar mucho más alineados, entenderse mucho mejor para desde ahí poder eh, contribuir a que la organización fluya y sobre todo servir de modelo para que los líderes de segundo nivel y las demás personas que dependen de ellos también dupliquen ese conocimiento. Programa Líder Coach o Líder Desarrollador es un programa enfocado en desarrollar líderes que desarrollan a otros dentro de la organización, personas claves. Entonces, con esto, pues más o menos el contexto del coaching dentro de las organizaciones. ¿Qué hacemos los coaches en las organizaciones? Aquí hay una cantidad de elementos con los que trabajamos. Voy a cambiar el visor por un láser, puntero láser. Estos son los componentes, algunos de los componentes. Aquí, por ejemplo, falta uno que es pues, clave y esencial, lo voy a anotar aquí con la pluma. Nosotros lo llamamos el comité consciente, otras personas lo llaman EDP, equipo direccionador del proyecto. Equipo direccionador del proyecto o comité consciente. ¿Qué es esto? Esto es una estructura que se genera paralela a las personas que están siendo o las personas con las que se está haciendo el trabajo dentro de la organización. Entonces, paralelamente se genera un comité que va a estar al servicio de ellos, de que ese proceso fluya, de que tengan todo lo que necesitan, de que les faciliten los espacios, los medios y los recursos para que el programa dé sus mejores frutos. Hay muchos programas donde se han invertido gran cantidad de dinero, no solamente en los honorarios de los coaches, sino en logística, en viajes, y al no crear una buena estructura de sostenibilidad, donde parte esencial es el comité consciente o el equipo direccionador del proyecto, los equipos, las organizaciones no logran sacar el mayor provecho de este coaching.
porque no permiten que es como queremos que pasen las cosas en ellos, pero nosotros no vamos a tomar partido en ello ni a facilitar, ¿no? Hay organizaciones donde pasa, normalmente los comités son muy conscientes y esto no pasa. Valoraciones de 360 grados, valoraciones autogestionadas por las personas, en donde los resultados los recibe la persona y la persona decide qué hace con ellos. No son los assessments en donde las personas están siendo evaluadas y sintiendo que están mal y la organización le dice, no, es que tú tienes es que desarrollar esto o aquello. Son las valoraciones en donde las personas autogestionan, en muchos casos ellos mismos van y hacen las entrevistas a los terceros, al grupo que está alrededor de ellos, a su jefe, a sus pares, a sus colaboradores. Y desde allí toman conciencia, tienen conversaciones distintas y se dan cuenta y se atreven a ser también vulnerables, a mostrar que tienen un espacio de desarrollo, un potencial. Estas valoraciones son muy útiles y se hacen en la primera parte y al final. Generan de forma voluntaria realmente grandes metas de desarrollo que cuando se trabajan, las personas dan los pasos hacia adelante y la organización tiene el espacio para ello también, todo junto. Y los coaches son lo suficientemente contundentes para acompañar el proceso, las transformaciones cambian las organizaciones. Normalmente las frases que se escuchan allí son, en las organizaciones es, uy, esta persona sí le sirvió el coaching, uy, ahora es como si fuera otra persona, ¿no? Bueno, tenemos también herramientas. Como el coaching tiene un ingrediente importante en temas de formación, entonces las herramientas, hay una cantidad de herramientas que cuando se facilitan, se le entregan a los líderes para que ellos también bajen eso a las otras personas con las que trabajan. Entonces, paralelamente ellos van haciendo un proceso de desarrollo y paralelamente también se van formando para poder hacer lo mismo con otros. Coaching grupal virtual, por plataformas como GoToWebinar, se desarrollan procesos virtuales que permiten no solamente que el costo sea bajo, sino que se optimicen tiempos y que muchas personas accedan e incluso que queden memorias para que las nuevas personas que lleguen también puedan acceder a los programas. Coaching grupal presencial, son talleres que se hacen en salones. Pretrabajos y tareas, lecturas, videos, tareas, reflexiones que se envían antes de llegar a las sesiones, entonces el proceso inicia antes. Entonces pues, las personas llegan a los talleres, a las sesiones grupales o individuales y ya han venido desarrollando. Bueno, videos, sus fundamentos y bibliografía, son temas para que las personas puedan seguir investigando, coaching individual, sesiones individuales uno a uno, que se hacen en la gran mayoría por Skype, o algunas se hacen en las salas de coaching, en las oficinas de los coaches, y en algunos casos, como en empresas como el Cerrejón, se hacen en las oficinas de los clientes, donde se desplaza el equipo de coaches por un tiempo, y allí 1 o 2 días, y allí hace intervenciones, y cada mes o cada 3 semanas regresa para hacer una u otra sesión. Se trabajan competencias o se enseñan o se acompañan el desarrollo de competencias de liderazgo y competencias de coaching. Se hacen prácticas grupales. Entonces, fíjense que esto va hacia bajar el costo de las intervenciones. Se crean espacios en donde las mismas personas puedan practicar, los mismos participantes, los miembros de la organización, sin intervención directa de los coaches, como una parte o una ficha dentro del programa. Entonces, son más horas de desarrollo, de trabajo en el desarrollo, que no le cuestan más a la empresa. Lecturas, por supuesto, libros, lecturas, artículos, ¿no? Entrenamiento grupal, se hacen entrenamientos de desarrollo de competencias a nivel grupal, se trabaja con manuales, se entregan manuales para que las personas tengan los fundamentos, las herramientas y además ahí lleven todo su proceso personal, no hojitas sueltas ni agendas en blanco, son manuales de desarrollo individuales, son como una especie de diarios. Prácticas individuales, y training individual. Entonces, las personas, práctica individual es cuando una persona va y practica modelos de comunicación con algunas personas de su trabajo, por ejemplo. Entonces vas a hablar con 3 personas que dependan de ti, y los vas a acompañar a que ellos formulen una meta para desarrollarse. Esa es una práctica individual, ¿no? Eso hace que las personas desarrollen sus habilidades de acompañamiento o de líderes desarrolladores.
Coaching organizacional para pymes. Este es un tema que es bien interesante y que cada vez tiene mayor cabida. ¿Cómo es el coaching organizacional dentro de las pymes? Yo les diría, es igual, con equipos más pequeños, a veces con menos recursos económicos, a veces con menos estructura, en donde las cosas no están tan bien definidas, entonces no hay tanta organización. Eso es una característica de muchas pymes, no tienen, no de todas, pero sí de muchas, no tienen mucha organización. Entonces hay cosas que así estén certificados, aún no funcionan de una manera sistemática. Entonces ese es un tema que es muy importante porque suele ocurrir que las organizaciones no crecen y no sueltan y los procesos se quedan solamente en el papel porque culturalmente las personas no aprenden a soltar posibilidades para que haya crecimiento, soltar actividades, delegar en ciertas personas. Y otro inconveniente que ocurre allí es que a veces no existen unos mandos medios, entonces está el gerente, el dueño y la dueña, y el cuñado o alguien así, o el hermano de uno de los dueños, y abajo hay un gran grupo de personas que no tienen un nivel ni una formación a nivel directivo. Entonces no les queda fácil hacer equipo de trabajo y no les queda fácil también delegar algunas de las actividades que son importantes porque pues, para que una organización crezca, el jefe no, o el gerente o el dueño o el emprendedor no puede hacerlo todo, tiene que aprender a delegar y a soltar y es algo fundamental que se trabaja con el coaching. Entonces tenemos programas. Los programas fundamentales que se trabajan en las pymes son los programas de alineación, los programas de liderazgo, los programas de empoderamiento ejecutivo, donde se empoderan los ejecutivos. Porque a veces existen personas dentro de las organizaciones que hacen lo que tienen que hacer y, y no más. O sea, como que no proponen, no van un poco más allá, están allí solamente por trabajar. No por desarrollarse, no por dar lo mejor de sí mismo, no por construir con la organización. El empoderamiento ejecutivo busca precisamente que cada persona haga parte de ese engranaje, de ese equipo, con toda la actitud eh, necesaria para poder no solo inspirar a los que están abajo también, sino poder ser un muy buen miembro de ese equipo de trabajo. Desarrollo de equipos directivos, esto ya lo vimos cómo funcionaba. Aquí en las organizaciones, a veces fíjense que a veces el equipo directivo son el esposo y la esposa. Entonces es acompañarlos a ellas a que tengan herramientas para desarrollar su trabajo de la mejor forma posible, sin que el hecho de que sean esposo y esposa interfiera eh, en los objetivos de la organización. Y cuando definitivamente sigue interfiriendo, a veces el coaching lo que logra es que las organizaciones tomen decisiones. ¿Sí? Ellos como organización decidan que solamente uno de los dos se queda al servicio de la organización. Este tipo de cosas pasan. A veces es un grupo familiar más grande, donde existen conflictos, donde hay personas que hacen, donde hay unos que tienen que estar, ¿sí? Porque simplemente están, produzcan o no. Entonces también las organizaciones juegan mucho con eso. Y desde el coaching es aprender cómo la organización, teniendo eso, puede también desarrollar las habilidades para fluir. Emprendedor coach es un emprendedor que desarrolla habilidades de desarrollo de otros. Pues el emprendedor necesita un gran equipo de trabajo, ¿no? Líder desarrollador. Es el que es líder, el que es gerente y además de ser gerente, desarrolla el potencial de otro. ¿Qué modalidades se usan en las pymes? El coaching grupal, muy utilizado. Se usa el coaching directivo, el coaching de equipos directivos y el coaching ejecutivo. Esas son las modalidades principales o que principalmente se usan en las pymes. Muy bien. Con esto terminamos